Bienvenidas y bienvenidos estudiantes a esta clase virtual de física. Hoy vamos a trabajar el movimiento parabólico o también llamado lanzamiento de proyectiles. Este movimiento tiene unas características muy especiales. Primero, deben ser lanzados con una velocidad inicial y un ángulo de inclinación para que le pueda dar la trayectoria a dicho movimiento. Como ustedes pueden observar, la trayectoria tiene la forma de una parábola, de ahí que lleva su nombre. Este movimiento tiene muchas aplicaciones en el deporte. Como pueden observar, en el fútbol deben aplicar algunos conceptos de física. De la misma forma, como pueden observar también, los jugadores de baloncesto deben tener unas condiciones iniciales para poder encestar. Deben darle una velocidad al balón, un ángulo de inclinación, saber aproximadamente a qué distancia están de la cesta y a qué altura está la cesta para poder lograr su objetivo. Pero lamentablemente también una de las aplicaciones que tiene este movimiento es para la guerra. Como pueden observar en la gráfica, este movimiento es aplicado en los lanzamisiles y que también deben tener mucho cuidado lo que es el ángulo de inclinación, la velocidad con la cual sale el misil del cañón, y de esta forma poder dar en el blanco y no matar tantas personas ajenas a los conflictos como ha sucedido en la historia. Este movimiento tiene unas características también, como les decía, muy importantes. La velocidad en cualquier punto de la trayectoria del movimiento tiene las componentes, una porque lleva una velocidad en X, pues se va desplazando horizontalmente, y otra velocidad en el eje Y, porque en algún momento va subiendo y luego empieza a caer por efectos de la gravedad. Entonces, para poder trabajar este movimiento debemos tener en cuenta las siguientes fórmulas que se aplican en la física. La velocidad inicial en el eje X es igual a la velocidad inicial de lanzamiento multiplicada por el coseno del ángulo. Estas son la aplicación también de la trigonometría a la física. La aceleración en el movimiento horizontal es nula, es decir, tiene el valor de 0. Eso significa que la velocidad en el eje E es constante. Eso significa que la velocidad final en el eje X es igual a la velocidad inicial, como lo indica la fórmula. Para calcular el alcance horizontal, como es un movimiento con velocidad constante, basta con aplicar la fórmula de multiplicar la velocidad inicial en X por el tiempo empleado en dicho movimiento. Pero también, como ustedes observaron en las figuras, se necesita saber cuál es el alcance máximo horizontal. Para esto utilizamos las siguientes fórmulas. Alcance máximo horizontal es igual a la velocidad inicial en X multiplicada por 2 veces el tiempo. Queda la pregunta, ¿por qué 2 veces el tiempo? La segunda fórmula es X, alcance horizontal máximo, es igual a velocidad inicial al cuadrado multiplicada por el seno de 2 veces el valor del ángulo, dividido por el de la gravedad. En el eje vertical, o sea el eje Y, este movimiento, la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial del lanzamiento multiplicada por el seno del ángulo, aplicando la razón trigonométrica seno. La aceleración en el eje Y es igual a la gravedad, que es igual a 9.8 metros por segundo cuadrado. La velocidad final en el eje Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad multiplicada por el tiempo. Para calcular la altura en algún punto determinado del movimiento, se aplica la fórmula velocidad inicial en Y multiplicada por el tiempo menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Al igual que en el eje horizontal, también contamos con dos fórmulas para encontrar la altura máxima o el alcance máximo vertical. La primera es velocidad inicial al cuadrado multiplicada por el seno del ángulo al cuadrado dividido 2 veces g, o sea 2 por la gravedad. Y la otra es la ecuación de posición, donde aquí debes reemplazar el tiempo que permaneció el cuerpo en el aire. Ahora te invito a ver de una forma dinámica cómo se realiza este movimiento. Como puedes observar, hay una moto
que está sobre una rampa, a la cual le vamos a colocar un ángulo de inclinación para que pueda describir el movimiento parabólico. Como puedes apreciar, están dibujados los tres vectores que componen la velocidad de lanzamiento. El vector negro indica la velocidad con la cual sale la moto de la rampa. El vector rojo indica la velocidad inicial en el eje Y el vector azul indica la velocidad en el eje X. Al hacer clic vemos que el ángulo es de 42 grados y la velocidad es de 20 metros por segundo. Al darle clic en la figura observamos cuál es la trayectoria que describe, en dónde cae, y si puedes observar acá aparece cuál es la velocidad X, cuál es la velocidad en Y, cuál es el alcance máximo en X y cuál es el alcance máximo en Y, el tiempo que duró el cuerpo en el aire y la altura máxima. Entonces, con las fórmulas que acabamos de ver, te invito para que compruebes juiciosamente allá en tu cuaderno las fórmulas y compares con el movimiento. Apunta bien, el ángulo es de 42 grados. La velocidad inicial es de 20 metros por segundo. Por ahora vamos a observar el mismo movimiento pero con un ángulo diferente de inclinación para que observes cómo cambia la trayectoria del movimiento. En el anterior movimiento, trabajamos con 42 grados. Ahora lo vamos a colocar en un ángulo notable, que es un ángulo de 60 grados. Entonces aquí ya tenemos un ángulo de 60 grados, la velocidad inicial de 20 metros por segundo. Entonces cliqueamos aquí y podemos observar que si aumentas el ángulo, el motociclista sube más pero cae más cerca de la rampa. Importante dato para que lo analices, porque más adelante vamos a trabajar unas preguntas relacionadas con este aspecto. Entonces puedes tomar los datos. La velocidad inicial es igual a 10 en X, la velocidad en Y es igual a 17.32, el alcance fue de 35 metros, la altura máxima fue de 15.3 metros. Para que compruebes, toma los datos para que ahora, comparando con las fórmulas vistas, compruebes los datos. Vamos a hacer un último ejemplo para que analices. Entonces vamos a cambiar el ángulo, vamos a colocar un ángulo con un ángulo notable también, que es de 30 grados. Es importante trabajar los ángulos notables, dado que estos son los que te salen por lo general en las pruebas a ver, y es importante que vayas interiorizando sus valores, ¿de acuerdo? Entonces cliqueamos, la velocidad es de 20 metros, cliqueamos y como puedes observar, saca tus propias conclusiones. Mira cuál es el alcance horizontal, qué tiempo, hasta qué altura subió. Nuevamente toma los datos con cuidado para que así mismo puedas hacer la comparación con las respectivas fórmulas. Por último, quiero hacerte unas recomendaciones para que puedas resolver con facilidad los problemas que involucran este tipo de movimientos. Por último, es importante que tú compruebes el resultado matemáticamente y le apliques un poco de razonamiento y lógica. Si los resultados obtenidos obedecen a la pregunta, si son lógicos físicamente, entonces eso es muy importante. Recuerda las unidades de medida. Para terminar, debemos realizar los siguientes problemas. Te voy a dar un tiempo prudente para que observes. Igual se te está pasando en material escrito este taller para que lo soluciones. Podemos trabajar en equipos máximo de 3 personas para que se den la oportunidad de compartir ideas, raciocinios, ya de que el trabajo colaborativo es muy importante. Les agradezco el tiempo dedicado, su concentración. Hasta una próxima clase virtual. Su compañero y docente Emilio Rodríguez.